Hola, hola, buenas noches, Dios le bendiga enormemente. Bienvenido a esta segunda clase de nuestro discipulado básico para nuevos creyentes y hoy con un tema muy interesante, con un tema muy especial porque es de aquellos temas o de aquellas preguntas con las que llegamos cuando somos nuevos, cuando queremos experimentar, conocer, aprender, y es ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo? Porque aunque sabemos que los tres existen, se nos enseñó la Trinidad, ¿verdad? Muchas veces no sabemos si hay que orarle a los tres, si hay que pedirle a los tres, a quién nos dirigimos, cómo nos dirigimos. Entonces vamos a iniciar a esta segunda clase de discipulado para nuevos creyentes. La deidad de Dios consiste en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y estos tres están perfectamente unidos en su objetivo, que es manifestar la gloria del Dios mismo en toda la creación. La primera vez que vemos en la Escritura a las tres personas lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo del 1 al 3, y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, 2, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, 3, sea la luz, y fue la luz. Entonces vemos a la persona del Padre creando, a la persona del Espíritu Santo sobre la faz de las aguas, y vamos a comprender mejor a la persona del Hijo en la creación, en aquella frase que dice Dios, y dijo Dios. Y para ello vamos a escudriñar el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así pues, el Hijo, Jesús, es el Verbo de Dios, la palabra de Dios hecho carne. Y así encontramos a las tres personas en varios pasajes, en muchos pasajes de la Biblia, y vamos a leer algunos. Primero de Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, aunque son uno mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mantienen personalidades, roles distintos. En 2 de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Teniendo en cuenta lo difícil que puede llegar a ser comprender este misterio, podemos considerar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como una sola cuerda con tres hilos unidos. Y respecto a esta diferencia, escudriñando, estudiando esta palabra, encontré una afirmación muy interesante del teólogo John Wesley, que dice: tráeme un gusano que pueda comprender al hombre, y entonces yo te enseñaré un hombre que pueda comprender al Dios Trino. Y me pareció muy, muy, muy interesante, porque muchas veces yo me preguntaba, bueno, los tres son omnipresentes, omnipotentes, todo lo puede, todo lo sabe, omniscientes, todo lo sabe, omnipresentes, están en todas partes. ¿De qué hablan? ¿Cómo se comunican? Se preguntan si ya el otro sabe la respuesta, y pensaba y meditaba en esto. Entonces el estudio de Dios entendía que es uno de los temas más elevados que cualquier ser humano pueda intentar comprender, porque Dios es infinito en poder, en presencia, en conocimiento. Así que este campo de estudio simplemente está más allá, fuera del entendimiento total del hombre. Así que este componente adicional de complejidad
da razón al hecho de que no podemos comprender, que nunca vamos a comprender completamente el concepto de la deidad, cómo operan, cómo se relacionan, cómo hablan. Este término de deidad es simplemente una palabra que se ha incorporado para nosotros tratar de comprender la manifestación de Dios. Entonces, el Padre dice que el amor de Dios por los pecadores lo llevó a sacrificar a su Hijo unigénito Jesucristo para salvar a la humanidad de la muerte, Romanos 5:8. Así que es la esencia del amor del Padre de Dios, sacrificarse por los demás, pues ya entregó a su Hijo Jesús. Entonces, por esta razón fue que Jesucristo nos enseñó que los creyentes, que los cristianos debemos venir directamente al Padre en el nombre de Jesús, y a través de eso reconocemos su don infinito de amor y de misericordia. Esto lo encontramos en Hebreos 4:16 y en Juan 14:16. El Hijo, después de su gran sacrificio en la cruz, dice la Escritura que Él ahora sirve como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Recuerden que esto lo estudiamos en la primer clase, Hebreos 8:1-2 y 4:14. Entonces el Padre escucha las oraciones de los creyentes, escucha nuestras oraciones y los concede por mérito, por gracia de Jesucristo, porque Él nos hizo justos. Él es el justo. Entonces Jesucristo es el único camino al cielo. Él es el camino, dice la Escritura, es la verdad y es la vida. Eso también lo estudiamos en la primera clase, porque no hay otro medio de salvación que no sea Jesucristo. Y está el Espíritu Santo. Las bendiciones que Dios otorga a nosotros, sus hijos, provienen del Espíritu Santo. Y es muy interesante porque es una de las personas más ignoradas, o la más ignorada de la Trinidad. Pero si escudriñamos la Escritura, y voy a dar solamente la referencia para que usted la estudie después, nos dice la palabra en Hechos 8:29 que el Espíritu Santo habla. En 2 de Pedro 5:21 que el Espíritu Santo enseña. En Juan 16:13 que el Espíritu Santo guía. Hebreos 10:15 que el Espíritu Santo testifica. Juan 14:16 que el Espíritu Santo consuela. Juan 16:7-8 que el Espíritu Santo ayuda. Juan 14:16 que el Espíritu Santo apoya. Y en Efesios 4:30 nos enseña que el Espíritu Santo también puede ser contristado. Así que tiene esta personalidad en que Él se alegra, en que Él se entristece, en que Él se enoja muchas veces. Porque si recordamos, el Espíritu Santo, cuando Jesucristo dice que va a ascender y que es necesario para que venga el otro Paracleto, el otro Consolador, Él es el que está aquí, entendiendo que son omnipresentes, pero el Espíritu Santo es el que nos conduce, el que nos guía, el que nos redarguye, el que nos consuela. Así que los roles del Padre, los roles del Hijo y el Espíritu Santo hoy todavía se unen en una misma misión, que es salvar a la humanidad. Y hay otro componente agregado a esta cuerda, y es un orden de autoridad, por así decirlo. 1 Corintios 3:23 nos enseña que el Padre, que el Dios Padre es la cabeza, pero eso no disminuye de ninguna manera ni la divinidad, ni la importancia, la relevancia de Jesucristo y del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que el Hijo recibe constantemente su gloria, poder, trono, prerrogativas del Padre, Juan 3:35 y Juan 5:22, y vive para glorificar al Padre. Y el Espíritu Santo vive para glorificar al Padre y al Hijo. Juan 17:1-5 y Juan 16:14, Juan 13:31-32. Para comprender un poco cómo nos dirigimos a ellos, si es a uno, a los tres, cómo lo hacemos,
es entender que el Padre es aquella persona, es el Dios Todopoderoso al cual amamos, al cual adoramos, al cual le damos el honor. Él es el creador, y además dice la palabra que cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro único Señor, como el único medio para llegar al Padre, Él nos hace hijos. Así que como hijo, una vez establecido eso, usted se puede dirigir al Padre cuando quiere demostrarle su amor, cuando quiere pedir algo también, porque ¿a quién le pedimos? A papá, ¿verdad? Entonces podemos decirle papá, papito, Abba Padre, siempre por supuesto en el nombre de Jesús. Tú te acercas al Padre a través de Jesucristo, pero es el Padre el que tú buscas ese calor, ese abrazo de papá, o esas peticiones también que muchas veces tenemos. ¿A quién se las vamos a hacer? ¿A quién le vamos a pedir si no es a nuestro Padre? Pero cuando usted necesita el perdón del Padre, vamos a Jesucristo, porque Él fue el que ocupó su lugar, ocupó nuestro lugar de pecadores para poder ser perdonados ante el Padre. Entonces, cuando nos sentimos frustrados, nos sentimos tentados, cuando nos sentimos tristes, nos dirigimos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando el Verbo se hizo carne, Él era 100% Dios, pero nunca esto hizo que dejara de sentir lo que significaba ser 100% hombre. Fue tentado en todo, fue traicionado, sufrió dolor físico, sufrió tristeza. Entonces, ¿quién más que Él para entender nuestra condición humana? Él sabe lo que pasamos porque lo vivió, porque lo experimentó, sabe el dolor, sabe el abandono, sabe la tristeza, sabe el dolor físico. Entonces, Él, desde su posición, desde su experiencia como hombre, intercede por nosotros ante el Padre, porque sabe, entiende y experimentó lo que nosotros pasamos. A Él vamos cuando queremos ir al Padre, cuando queremos perdón, cuando queremos misericordia, cuando queremos agradecer la obra infinita que hizo con su muerte y con su resurrección. Y el Espíritu Santo de Dios es aquel que el Señor nos dejó como ese paracleto, ese consolador. Entonces Él debe estar presente todo el tiempo, toda nuestra vida, porque es el que nos guía, el que nos redarguye, el que nos da sabiduría. A Él le imploramos la llenura del Señor. A Él le imploramos la guianza, la sabiduría, el convencimiento de pecado, ayuda. Entonces vemos que son uno solo, pero los tres mantienen sus roles y sus personalidades diferentes, y yo estoy completamente segura que el recibir esta revelación y esta palabra de la personalidad de cada uno nos va a ayudar a entender, a saber cómo dirigirnos a cada uno de ellos, en qué momento hacerlo con cada uno de ellos y de qué forma nuestras oraciones, nuestra adoración, nuestra petición debe ir enfocado de acuerdo a lo que estemos buscando, de acuerdo a lo que necesitemos, porque cada uno mantiene su rol y su personalidad. Y para terminar, quiero llamar esta palabra que la encontramos en Mateo 3, versículo 16 y 17. La quiero leer. Dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es una hermosa escritura en que una vez más se nos revela la existencia y la presencia del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta que no se te revela el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas distintas, pero infinitamente indispensables los tres en tu vida, no podrás experimentar una completa vida de fe, de gloria, de plenitud. Podemos afirmar que el destino es el Padre, que el camino es el Hijo y que el vehículo es el Espíritu Santo de Dios.
Amén. Financiamos esta clase y yo le hizo que usted busque, escudriñe cada una de las citas bíblicas, de las referencias bíblicas que hemos hablado, porque a través de ellas se le va a revelar la función, la personalidad, la voluntad, el deseo y el cómo dirigirnos a cada uno de ellos dependiendo la condición, la necesidad o lo que usted quiera expresarle al Señor. Dios le bendiga. Oro y estoy completamente segura que el Espíritu Santo le va a ministrar enormemente con esta palabra y le va a enseñar, porque eso dice su palabra, es viva y siempre tiene algo para enseñarnos. Un abrazo enorme, feliz noche, Dios les bendiga enormemente.